Es un punto de inflexión para Afganistán y para el mundo occidental. Los islamistas radicales talibanes han logrado reconquistar el país poco después de la retirada de las tropas internacionales lideradas por Estados Unidos. Ya en el poder han proclamado el Emirato Islámico de Afganistán. Por las calles patrullan combatientes armados y en el aeropuerto de Kabul se ha desatado el caos, con multitudes tratando desesperadamente de huir del país. Los miembros de las embajadas y organizaciones occidentales, así como colaboradores afganos, están siendo evacuados. Se trata de una retirada vergonzosa de la comunidad internacional que pretendió llevar la paz y la democracia a Afganistán. Hoy en A Fondo nos preguntamos, ¿con la victoria talibán retorna el terror? Bienvenidos, los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Paso de inmediato a presentarlos. Antje Bauer, ella es periodista especializada en Oriente Medio y zonas de conflicto. Trabajó muchos años como docente en la Academia de Deutsche Welle. Antje opina que Occidente ha suscitado muchas esperanzas de que iba a establecer un país democrático. Ahora pierden quienes lo apoyaron, dice. Shikiba Babori, nacida en Kabul, vive y trabaja en Alemania como etnóloga y periodista freelance. Fundó la red de periodistas Kalima News, que promueve el diálogo intercultural. Según Shikiba, Occidente intervino en Afganistán para defender los derechos humanos. Ahora tiene la obligación moral de no dejar solos a los afganos. Amir Valle es escritor y periodista de DW Español. Amir opina que, pese al reclamo de auxilio del pueblo afgano, lo políticamente correcto obligará a las potencias a establecer un diálogo de sordos con el talibán. Bueno, este es nuestro tema, bastante extenso, bastante complicado de entender. Los invito a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales y también en YouTube, en nuestro canal de YouTube DW Español, donde estamos haciendo una encuesta precisamente de este tema. Comienzo contigo, Ánge. Cualquier observador serio podía pensar que los talibanes iban a avanzar rápidamente, iban a tomar el país de esta manera como lo hicieron. Sin embargo, la comunidad internacional dice que fue sorprendida. ¿Tú también te sorprendiste con esto? Sí, yo me sorprendí mucho y hay muchísima gente que sorprendió. Ahora hay un debate si los servicios secretos de diferentes países, entre ellos los Estados Unidos, lo sabían, si han avisado y si no se tuvo en cuenta lo que ellos dijeron. Lo mismo pasa en Alemania, hay un debate sobre esto. Para mí fue muy sorprendente en el principio. Luego, a partir del tercer día, una cosa así, yo veía que, visto que había muy poca resistencia de la parte de las fuerzas afganas y que los señores de la guerra ya se estaban yendo, que el presidente Ashraf Ghani se fue, yo no veía ya mucha posibilidad de que se mantuviera la resistencia en contra de los talibán. Así que a partir del tercer o cuarto día yo dije, bueno, eso está perdido, desgraciadamente. Sí, además es que después del tercer, cuarto día estaban tomando 5 ciudades el mismo día. O sea, fue muy rápido, ¿no? ¿Cómo lograron avanzar tan rápido, Ánge? Bueno, aparentemente lo prepararon muy bien. O sea, no solo hubo ya muchos pequeños ataques en los últimos años, sino que llevan meses ahora que están comprando gente, que están atrayendo a la gente tanto por simpatía como por miedo, como por dinero, que estaban de acuerdo de rendirse en el momento en el que ellos avanzaron. Yo creo también que en buenas partes del sur, tú dirás si estás de acuerdo, en buena parte del sur tienen muchas simpatías. Yo creo que también en las zonas rurales, en donde el desarrollo económico no ha llegado muy lejos, en donde se han mantenido viejas estructuras de corrupción y de clientelismo, ahí la gente no vio la ventaja de tener un sistema que se decía democrático y que no conseguía a mantener un orden y una situación que para ellos mejorara. Así lo veo yo. Shikiba, ¿tú qué opinas? ¿Por qué lograron este avance tan rápido, tan fulminante que, bueno, que sorprendió a muchos?
Sí, pero antes que el NATO se fuera de Afganistán, ya tenían bastantes lugares. Más o menos 60% del país estaba todo el tiempo, también en los últimos 20 años, Claro. abajo de sus controles. Entonces también, por ejemplo, en Kabul también había gente de ellos, no se veía de fuera que son talibanes, claro, pero trabajaban para ellos. Es decir, que este avance de los talibanes no fue justamente cuando empezaron a salir las fuerzas de la OTAN, sino mucho antes. Sí, mucho antes, porque ellos sabían que los Estados Unidos van a salir, entonces estaban solamente mirando al reloj cuándo será y para venir muy rápido ahí, ¿no? Claro. Amir, el presidente Joe Biden ofreció un discurso desde la Casa Blanca después de la toma de Kabul, reconociendo que la retirada de las tropas estadounidenses y occidentales había sido muy desorganizada, pero rechaza esas comparaciones que se han hecho con Vietnam. ¿Qué culpa tiene Estados Unidos en todo esto? La culpa mayor es lo que apuntaba Angie, es decir, normalmente uno dice Estados Unidos estuvo en Afganistán para tratar de limpiar el desastre que habían creado durante la época de dominación rusa, para evitar tratar de limpiar lo que pasó después con los señores de la guerra, que duraron durante mucho tiempo y que hicieron que el pueblo afgano recibiera a estos nuevos talibanes como héroes que los salvaban, etc. ¿Qué sucede? Y es lo que todo el mundo no ve. No había tal desarrollo. Es decir, había algunas cosas que se desarrollaron, sobre todo en los puntos álgidos del país. Pero estamos mirando un país que estaba absolutamente envuelto en un subdesarrollo absoluto, y eso era culpa de Estados Unidos. Es decir, no estamos viendo, como mucha gente piensa, un país democratizado, con estructuras económicas establecidas en todo el país. No, en lo absoluto. Eso es lo que permitió, como decía ella, que el talibán cogiera fácilmente la gran parte del país. Usualmente la gente dice, no, se sorprende. Cuando tú mirabas lo que estaba pasando en los últimos 4 años en Afganistán, tú te dabas cuenta que el avance talibán era cada vez mayor. Había una penetración muy grande incluso en las grandes ciudades, donde ellos se estaban moviendo a la fuerza y estaban como solamente esperando que algo pasara para regresar al poder. Por eso tomaron Kabul como lo tomaron fácilmente. Había una estructura establecida talibán en Kabul también y nadie la estaba viendo. No, yo dudo que nadie viera eso. Claro. O sea, son cosas demasiado evidentes. El hecho también de que ellos estaban, cuando tú analizabas la toma de las ciudades, es una vieja estrategia de la guerra islámica, hacerlo en cimitarra. Es decir, ¿por qué? Porque ocupas un espacio mayor. Es decir, son cosas que eran demasiado evidentes. Pero entonces tú dices que en estos 20 años que estaban en Estados Unidos, ahí dentro de Afganistán, ellos tenían que haber visto esto y sin embargo dejaron... No lo vieron. O sea, primero vamos a decir, hay una gran parte de la población, o una buena parte de la población, que se favoreció de un grupo de medidas, no solamente de Estados Unidos, sino también de Alemania, que tenía muchos intereses allí, y de otros países, digamos, del occidente, de algún modo. Esa parte uno no la puede quitar, es decir, de algún modo se frenó un poco esa expansión de la violencia, de la lucha contra la mujer, que tiene esa rama específica que representan los talibanes en el país. O sea, hubo algunas cosas buenas, pero realmente no se puede decir, como mucha gente está diciendo, que estábamos en un país democratizado, como está diciendo alguna gente en Estados Unidos. No fuimos. O sea, si perdieron mucho dinero en la guerra, es cierto, Estados Unidos era una operación cantada. Igual que se fue Rusia una vez, Estados Unidos tenía que irse, porque estaba perdiendo demasiado dinero, no le era ya realmente rentable. ¿Entiendes? ¿Qué opinas, Andy, de lo que está diciendo? ¿Tenía ya que irse después de 20 años? ¿Ya había llegado el momento en el que Estados Unidos tenía que agarrar sus tropas y salir? ¿O fue desordenada esta manera en que salieron de Estados Unidos, de Afganistán? Yo creo que sobre la forma de la cual están organizando, si se puede decir organizar, la salida,
no hay dudas, o sea, es un desastre Pero total. no han entrado organizado. ¿Cómo pueden salir organizado? Porque estaba con todos los países que han entrado a Afganistán, en NATO, Estados Unidos, todos, no tenían un plan principal. No tenían, solamente ver aquí desde Alemania. Alemania estaba siempre saltando entre librar las mujeres, democratizar el país o destruir los talibanes, pero siempre algo diferente, y han usado mucho tiempo, muchos años, antes que podían decir que estamos en una guerra en Afganistán. Exacto, exactamente. Ha necesitado Por mucho eso, tiempo. por ejemplo, en un programa anterior nosotros hablamos justamente de eso. Ajá. No había una estrategia. Fue la estrategia de la guerra, llegar, imponer determinadas cosas supuestamente en defensa de los derechos humanos, darle derechos a alguna parte de la población. No estamos hablando de toda la parte de la población. Es decir... Pero eso no pasó, Chiquiba, tú estuviste en el 2019, ¿no viste ningún avance dentro del país, el establecimiento de la democracia, la apertura de las escuelas, había, las pero mujeres? solamente en las ciudades grandes, no en las provincias no se podía decir nada de eso. Las mujeres también ahí. ¿Cuántos millones de dólares ha entrado a Afganistán para ayudar a las mujeres, al nombre de las mujeres? Han perdido mucho dinero y todo el dinero está ahora en Dubái o no sé dónde. ¿Y las tropas afganas tienen...? Hay una cosa que quería apoyar lo que tú dijiste con respecto a las regiones. Yo me fui a los pocos años, a los 3 años de la caída de los talibán, me fui a una pequeña ciudad en Afganistán, cerca de la frontera con Irán. Y ahí visité a un juez local que estaba en una oficina pequeña y no tenía muchas cosas. Tenía una mesa y algunas sillas y ya está. En la pared había un látigo. Y yo le dije, ¿qué es esto? Él me dijo, bueno, eso que quedó de los talibán. ¿Y quién va? Ese era el mismo juez que él que había estado con los talibán y el látigo era el mismo. Entonces... ¿Ha dejado sus viejas costumbres o las ha mantenido? Una excelente metáfora esa. Si las mantiene, ¿hay alguien que pueda protestar en contra de quién? O sea, eso es un poco... Es lo mismo que pasa ahora en Kabul, que los talibán se ponen ahí y dicen, bueno, nosotros estamos en favor de integrar las mujeres y de respetar las mujeres dentro de un cierto cuadro islámico que hay que por definir. Que nadie Pero sabe, esa es la batalla. Y luego detrás, en ese país tan vasto, y yo creo el doble de Alemania, pero es mucho más inaccesible. Exacto. ¿Y quién va a ver lo que pasa, ¿Qué ahí? papel jugaron las fuerzas afganas? El ejército afgano. El problema del ejército afgano, a mi parecer, es que se le dieron armas, se le dieron uniformes, se le dieron formaciones, pero el problema es que una vez que fueron en sus puestos, se les dejó pasar hambre, se les dejó vivir en una situación muy, muy, muy mala. El problema más grande fue esto, que no tenían, sobre meses, no le daban dinero. Salario no venía. Bueno, y se habla de la corrupción. Y hay además un detalle, Silvia, que uno tiene que ponerse a pensar. Nosotros decimos ejército afgano y estamos hablando de etnias. Es decir, eso es otro detalle. Claro. Es decir, digamos, toda la gente del Kunduz, o sea, los Pashtun, es decir, también son afganos, pero tienen una cercanía con el talibán en muchos casos. Es decir, hay que ver hasta dónde los intereses propios, personales, o sea, individuales, religiosos, etcétera, no hicieron también una especie de bloqueo al ejército afgano. Y la otra cosa también que viene en esta discusión es la cosa de corrupción que hemos hablado ya. Que la gente está hasta las narices con este tema de corrupción, porque no solamente si tienes una oficina grande y necesitas ahí algo, si mandas tu hijo a la escuela, tienes que pagar. Claro. Si vas a la universidad, tienes que pagar. Si vas al doctor, tienes que pagar. Cualquier lugar
Y con cosas una muy normales, pobreza tienes enorme, que ¿no? pagar. Y así los talibanes lo han dicho, que con nosotros no hay corrupción. Y este también lo hace más fácil que la gente la acepte. Claro, de ganar porque adeptos, apoyos. el gobernador de Afganistán, el Ashraf Ghani, no estaba capaz no estaba capaz, él mismo estaba también corrupto, ¿no? Corrupto, Claro. exacto. Entonces, Bueno, la velocidad del avance talibán en Afganistán parece haber tomado a muchos por sorpresa, como dijimos, pero ¿cómo logró el grupo islamista radical recuperar el control de Afganistán tan rápido al retirarse de Estados Unidos tras 20 años de intervención militar? ¿Quiénes son realmente los talibanes? Vamos a verlo. Una selfie con los talibanes. Algunos afganos los reciben como liberadores de las tropas extranjeras. Cuando los talibanes proclamaron el Emirato Islamista de Afganistán tras su conquista en los años 90, el país se adentró en una década bajo un reinado del horror, hasta que las tropas internacionales lideradas por Estados Unidos derrocaron el régimen terrorista islamista. Ahora los talibanes se muestran más moderados. Sus voceros dan por terminada la guerra y predican lo que los afganos quieren escuchar: paz y orden en el país. Los talibanes se han convertido en los interlocutores para todos aquellos países que quieran defender sus intereses y su poder en la región. China, por ejemplo, tiene interés en las tierras raras en el país. Irán, al igual que Pakistán, teme una nueva ola de refugiados. Y el mundo occidental teme una propagación del terror islamista. Pero fundamentalistas y moderados dentro de los talibanes luchan por imponerse. ¿Hacia dónde se dirige Afganistán bajo los talibanes? Bueno, hay muchas preguntas todavía sobre la mesa. ¿Hacia dónde se dirigen los talibanes? ¿Cuál es el peligro real que corre Occidente y los países, además, vecinos con los talibanes en el poder? Pero antes quiero volver a invitarlos a nuestra encuesta, la encuesta que estamos haciendo en el canal YouTube de DW en español. Decimos así: después de que la guerra en Afganistán costara cientos de miles de vidas y billones de dólares, los talibanes volvieron al poder en los últimos días. ¿Esto qué opina usted? ¿La imagen de Occidente queda debilitada tras salir de Afganistán o la imagen de Occidente no queda debilitada tras salir de Afganistán? Por favor, escríbanos y queremos conocer su opinión. Amir Valle, ¿podemos darle un voto de confianza a los talibanes tras la toma del poder, tras la llegada a Kabul? No, en lo absoluto. No creo, no. Mira, vamos a ponernos en contexto. El mundo que vivimos hoy sigue lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto va a ser lo que hizo Josep Borrell, por ejemplo. Lo que han dicho distintas gente. Hay que conversar con ellos porque ganaron. Punto. Lo que ha hecho China desde el inicio. Hay que conversar con ellos para establecer los rusos. Hay otros protagonistas que han dicho hay que conversar con ellos para tratar de frenarlos o de moderarlos, exactamente. Yo no creo en lo absoluto. Es decir, yo conozco muy bien ese lema de vamos a darle derecho a las mujeres dentro de los preceptos del Corán. Cuando tú analizas que los preceptos del Corán para ese tipo de personajes son la rama más radical del Corán, en la cual las mujeres, los homosexuales, es decir, no tienen absolutamente ningún derecho, no se puede hablar con esas personas. Claro, pero como decía Angie, ellos al llegar dijeron: nosotros vamos a respetar los derechos humanos y también a las mujeres bajo nuestras leyes. Exacto. Entonces, ¿por qué pensar que después de 20 años no cambiaron nada, Angie? Pues yo creo, a lo mejor han cambiado un poco, porque yo les veo con móviles, o sea, hay algunos que están bien vestidos, lo que no era el caso hace 20 años. Pero yo creo que eso es más bien apariencia, porque yo creo que con respecto a la política, con respecto a las mujeres, que eso toca un poco el fundamento, la base, un poco de sus creencias, y también se casa con la tradición más conservadora que hay en el país. O sea, en muchos casos, cuando yo estuve en Afganistán, yo pregunté a las personas: ¿por qué hicisteis eso? Y ellos dicen: bueno, esos son nuestras tradiciones, no es
no es la religión en sí, porque el Islam se puede interpretar de un modo como de otro. Es una determinada forma que está junta con una tradición muy patriarcal. Sí, porque ahí también hay, por un lado, este Sharia, que están hablando siempre de estas cosas, pero también entre los grupos étnicos de los, no sé cómo se dice en español, los pashtunes. Pastún. Sí, pastunes. Ellos tienen un código especial. Exacto. Que este código, que cómo funciona todo entre ellos, en el ¿cómo se dice? En la cotidianidad, ¿no? Exactamente. Este es en muchos puntos más peor o más estricto que la Sharia. Que la Sharia, exactamente. Esa es la... Entonces, sí, pero ellos, los demás de ellos, no tienen una idea de lo que es Islam o Sharia. Claro, ¿y cuál es el rol de la mujer dentro de esa etnia? No tiene. No. Dentro de la casa sí, pero no fuera. ¿Fuera? Nada. Fuera no, fuera nada. Que eso entonces es lo que se impuso con los talibanes antes del 2001, Sí, pero ¿no? eso Del no 96. viene también dentro de Afganistán. No tiene sitio porque la gente que... no sé en el español el nombre que cambian siempre sus... Nómadas. Los nómadas, gracias. Esta gente, porque entre ellos hay también mujeres. Y hay un montón de afganos que son nómadas. Claro. Así que leyes de talibanes no funciona con eso. No funciona. ¿Por qué son tan fuertes, Amir, los talibanes? ¿Por qué no perdieron poder en estos 20 años, sino todo lo contrario? Muy bien. Primero tienes a Arabia Saudita dándole dinero a chorros, por un lado. Por otro lado tienes a Irán, que todo el tiempo los guardianes del Irán, es decir, esta élite militar islamista extrema, ha apoyado también a Irán. Por el otro lado tienes a Pakistán, que no solamente los ha apoyado en materia de dinero, sino también en formación. Es decir, muchas de esa gente, de esos líderes, están formados en escuelas y universidades pakistaníes. Es decir, hay mucho, digamos, sobre el tablero en materia del dinero. Y también la otra cosa, primero, hay algo que no hay que olvidar. Los talibanes fueron cogiendo mucha más fuerza con el comercio del opio. Es decir, con la droga, la venta de droga, la venta de armas también es otro de los grandes negocios que tienen los talibanes. Eso Estados Unidos lo sabía siempre. Siempre lo supo. Y la pregunta que todo el mundo se hizo era ¿por qué los organismos de inteligencia no trabajaron en esos sentidos? Y se concentraron más bien en dar una imagen de control que no existía realmente. Por eso hay que criticar, cada vez que a mí la gente me dice, no, un país democratizado, etcétera, etcétera, eso es un chiste. Un mal chiste. Además, cuando tú conoces realmente lo que pasaba en el 70% del territorio afgano durante 20 años. ¿Y ahora cuál es el peligro real para Occidente con los talibanes en el poder? Tú dices el peligro para Occidente, ¿Sí? no para Afganistán. No, para Occidente. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a ¿cómo se dice? Una puesta de sol de Occidente. De todos modos, ya estamos viendo desde hace años que Occidente militarmente, pero también a nivel de hegemonía filosófica política, está perdiendo mucho. Ahora, eso todo es un desastre, no hay nada que decir sobre eso. Y desde luego hay mucha acusación con respecto a Occidente, que ha dejado de lado a una gente a la que ha hecho creer en muchas cosas. Ahora, yo no puedo decir que, aunque la cosa de Occidente o la hegemonía de muchos años de Occidente se puede criticar, pero yo creo que esa pérdida de Occidente y de lo que representa no es una cosa positiva, porque su sitio lo cogen otros. Otros, exacto. China, Rusia, a lo mejor Irán, Turquía, son todos países autoritarios en donde no hay ninguna elección. Entonces ahí
eso para mí es una experiencia amarga, lo que está pasando en Afganistán, porque aunque pudiéramos ahora criticar lo que se hizo mal, que no había una estrategia, estoy de acuerdo, pero yo creo, o por lo menos lo que yo he visto ahí, a lo mejor no he visto, seguramente no he visto todo, pero yo he visto también que se ha intentado parcialmente de apoyarse en estructuras existentes, de ayudar, de apoyar a afganos en desarrollar un tipo de democracia que tuviera que ver también con la estructura, con la cultura afgana. Yo he visto, por ejemplo, que se ha intentado apoyar a las shuras, que son consejos, que eran solo de hombres. Ahora se ha intentado fomentar que hubiera también mujeres, que no hubiera siempre los mismos viejos, pero también gente joven. Se ha intentado todo esto. Y que esto se vaya al traste es triste, no solo por Occidente, sino porque deja lugar a poderes que son el contrario. Pero, Chiquiva, ¿era viable realmente esa misión de establecer una democracia en ese país con tantos grupos que existen, de los que tú nos estabas hablando, con tantas etnias allí en juego, con tantos problemas además que tiene Afganistán, con los comunistas por un lado, con los grupos religiosos por otro? ¿Era viable eso? Sí, pero no fue lo que querían. Porque esta cosa de Afganistán empezó con el 11 de septiembre. Sí. El 11 de septiembre, las personas que los Estados Unidos estaban buscando, estaban mirando por él, no estaba en Afganistán, lo sabían. Pero a Pakistán no podían atacar. Entonces los afganos lo sabían también, que es una cosa que pasa porque en Afganistán no pueden hacerlo. Porque la situación es así. Afganistán no tiene Pero igual muchos en ese 2001 aplaudieron, no digo todos, pero muchos aplaudieron la llegada de las tropas estadounidenses porque estaban viviendo bajo el yugo de los talibanes. Esto sí, ayudaba a mucha gente a Afganistán que los Estados Unidos y NATO entraba. Ayudaron a la gente ahí. Pero esto no fue la idea porque han entrado a Afganistán. Hay que recordar algo también, es decir, en esa etapa, o sea, porque uno digamos que se olvida de las culpas de Estados Unidos en este sentido. Es decir, los talibanes existen porque Estados Unidos los fomentó, los creó, los financió. Es decir, hay que recordar que era la fuerza que ellos tenían para luchar contra los rusos. Es decir, y por eso de ahí sale justamente todo eso, que ellos llegan de pronto al poder y entonces sucede todo lo que sucedió. Es decir, en ese sentido, Estados Unidos tenía, pero el problema es lo que dice Chiquiva, o sea, que de pronto no existía más allá de la intervención militar un concepto de desarrollo real. Y el problema es que por eso lo que se crea es un estado de corrupción generalizada. Eso fue lo que creó la ocupación. Por ejemplo, se ve en algo muy claro. Alemania es un país un poco más organizado en ese sentido. Un poco más organizado. Y donde estuvo estuvo la presencia alemana, hay mucho más desarrollo en la educación, la salud, el control. Hay un poco menos de corrupción en determinados. Porque la propuesta era diferente. Claro, era otra propuesta. Era una propuesta más humanitaria realmente. No era una propuesta de desarrollo, no era una intervención militar en la que yo te doy dinero para que tú desarrolles. No. Entonces, volviendo atrás, el gran fracaso es el de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que una de las razones es este hecho que no se pusieron de acuerdo en qué se quería hacer, en qué se iba a investir dinero y para qué. Porque yo me acuerdo haber hablado con soldados alemanes en Kunduz que me dijeron lo frustrados que eran, que no tenían eso en el 2003, que no tenían derecho de combatir a los talibán en la zona, porque dijeron, bueno, estos saben que nuestra presencia les asegura la posibilidad de seguir con sus trapicheos, con sus tráficos de cosas. Y dijeron que hubieran preferido no solo hacer infraestructura, carreteras, escuelas y todo eso, que es lo que hicieron, y la gente les amó por eso,
aparte de algunos, Exacto. pero que hubieran querido también pues, combatir en contra de los talibanes. Y no lo pudieron. Entonces ahí había una situación, pero yo quiero decir también quién podía saber todo esto. O sea, ahora es tan fácil criticarlo todo. A mí me duele también un poco porque yo he visto muchísima buena voluntad también de la comunidad extranjera en Afganistán. Mucha gente que ha intentado hacer las cosas bien. Y ahora pues hay muchas cosas que se puede criticar, pero hay una persona que ha tenido un proyecto y que dice, yo lo sabía y los demás no han hecho lo que yo lo he dicho. Chiqui, hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Una es, ¿cuál va a ser el apoyo que va a tener de la comunidad internacional los talibanes? ¿Lo va a tener realmente? ¿Quiénes van a estar allí apoyándolo? Y la otra es, ¿cómo, vuelvo atrás con lo de las etnias, cómo logran entenderse dentro del país con tantas etnias? ¿Hablan la misma lengua o son etnias completamente distintas que no se comunican entre sí? Ok, empezamos con la segunda pregunta. No, las etnias son diferentes, tienen casi todas las etnias diferentes lenguas, en Afganistán hay muchas lenguas. O sea que ya por allí es difícil, ¿no? Es muy difícil, comunicarse. pero hay dos lenguas básicas. Okay. El Dari, que es una forma de persa, y Pashto. Y uno de los dos hablan todos. ¿Y quiénes apoyan a los talibanes dentro y fuera del país? Como él ha dicho, de Saudi Arabia, Irán, Pakistán, sobre todo Pakistán. ¿Y Rusia? ¿Cuál es el papel de Rusia para ti? No sé de verdad. No quiero decir algo falso. Es como, no, es peor de los chinos porque están ahí, están interesados, pero no lo veo, yo no lo veo. Sí, mira, si entra, la jugada está en cuál va a ser el papel, o sea, cómo se va a posicionar Rusia ahora en estos días en relación con los talibanes. Ya China lo hizo y hay que recordar algo. Estamos hablando de China y Rusia. Si esos dos países se posicionan a favor del talibán, ya Naciones Unidas está obligado prácticamente a reconocerlo porque estamos hablando de dos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, esa ficha es muy interesante porque ya al estar China y China está conversando con los talibanes, ya va a tratar de imponer esa agenda dentro de las Naciones Unidas. Eso es lo que puede venir, ¿no? Yo creo que Rusia se va a posicionar de forma positiva porque ya hubo una visita hace poco, en mayo me parece, en donde hablaron con los talibanes directamente. Bueno, volvamos todo el interés por motivo de seguridad de sus propias de las fronteras. Ya, claro. Volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué va a pasar en Afganistán tras esta toma de Kabul con los talibanes? Y porque precisamente esa toma despertó el miedo allá en Afganistán, en muchos, principalmente en las mujeres, que anticipan un retroceso en sus derechos sociales y económicos ganados en las 2 últimas décadas. Bajo el gobierno talibán, como ustedes seguro han escuchado, las mujeres no podían salir a la calle sin burka, sin compañía masculina, a las niñas no se les permitía ir a la escuela, entre otras muchas prohibiciones. Ahora, por supuesto, temen que esa situación se repita. Los talibanes entraron en las mezquitas y dijeron que sus combatientes tomarían como esposas a todas las viudas y jóvenes. Dijeron que se casarían con 2 de cada 3 hijas de cada familia. Nos entró miedo y huimos. Los talibanes mataron a mi esposo y a mi hijo. Yo y mis otros 4 hijos huimos de los enfrentamientos. Estamos aquí desde ayer. No nos queda nada. Nuestra casa fue bombardeada. No les tengo miedo y no vamos a regresar a esa era oscura. Soy una mujer y no me importa ni Pakistán ni Estados Unidos. Si estoy aquí hoy, si me matan o si me identifican, no me voy a preocupar por ellos. Shikiba, ¿quiénes son los grandes perdedores en este momento en Afganistán? ¿Las mujeres, los niños? Las mujeres, sí. ¿Por qué puede pasar con ellas? ¿Podemos volver otra vez a esa situación que teníamos antes de la llegada de las tropas estadounidenses? Sí, todo el mundo ¿Teme eso? Teme eso. Eso es lo peor que puede pasar.
Y todo el mundo teme eso, pero también espera que no lo pasa. Pero en Kabul yo estoy en contacto con algunos colegas ahí que las mujeres no salen de la casa ahora en este momento. Sí, en este momento los 3 o 4 días están dentro de la casa y además que dicen que los talibanes van casa a casa buscando los periodistas para matarles. Increíble. Anje, ¿qué puede hacer la comunidad internacional como para parar esta situación y poder, no sé, hacer algo por estas mujeres en Afganistán? Por el momento los talibanes están intentando pues, abrir espacio a nivel internacional, o sea, por eso están dando señales positivas. No lo veo bien, o sea, Alemania ha dicho que ya iban a parar la ayuda al desarrollo. El Fondo Monetario Internacional dijo que iba a parar todo. Yo creo que el dinero puede ser una forma de... Probablemente habrá que negociar con ellos también, aunque no guste. No tenemos una leva. Ahí el problema es, ellos no pueden vivir aislados. Es decir, incluso por posición, es decir, por la posición que está Afganistán, no pueden vivir aislados y los talibanes lo saben. Entonces, quizás ese sea el factor en el cual se pueda presionar monetariamente, económicamente, digamos, de algún modo, cerrarles todas las de esto. Y la otra parte más importante, tratar de cerrarles todos los ingresos por el narcotráfico y por la vía presionar a el mundo árabe que apoya justamente a los talibanes para tratar de frenar que no haya ayudas para ellos. Si eso se logra, es posible que se pueda, pero en todos casos estamos hablando de negociar con ellos. Por supuesto. Miles están saliendo ya de Afganistán, muchos están allí adentro aún. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que están saliendo, Amir? Mira, ese es otro de los grandes fracasos del Occidente. Es decir, una de las cosas que supuestamente se hizo cuando se hizo la invasión en Afganistán fue precisamente para tratar de frenar un éxodo que en ese momento era muy grande hacia Estados Unidos y hacia Europa. Lo vamos a ver de nuevo ahora. Primero, lo que sí hay que recordar algo, lo que decía Angie en sus palabras. Es decir, Occidente tiene una responsabilidad con esa gente a la que comprometió y tiene que dar la cara por esa gente. Aquí no podemos volver a lo que pasó con Siria, de no, voy a tomar 20 personas, voy a tomar 20.000, 10.000. No, los que vengan, que estén comprometidos, porque nosotros, Occidente, los metimos en la boca del lobo, hay que asumirlo, punto. Claro. Ese es el punto número uno. ¿Cómo va a actuar Alemania, por ejemplo, que en el 2015 recibió tantos sirios? Pues ahora, sobre todo que tenemos las elecciones parlamentarias por delante en septiembre, es un gran tema. Y están todos con la boca pequeña porque temen que la extrema derecha va a usar el tema para atraer a voces, a votos. Es muy probable que lo logren. O sea, es un problema muy complicado. Bueno, hay otro tema también muy interesante que es el tema del terrorismo, porque se dice que puede otra vez avanzar el terrorismo en todo el mundo. Exacto. Sí, lo dicen, pero me parece también que las cosas de la gente que vengan de Afganistán ahora, salen de Afganistán y quieren ir y sobrevivir y van a otros países. Es ahora con las elecciones que están ahora en Alemania, serán en Alemania, un problema más grande. Claro. Porque negocios que van a hacer también con los talibanes o lo que sean ahí, que han hecho con Erdogan en Turquía o en Libia, lo van a hacer. ¿Son reales el miedo que hay? ¿Es real el miedo con el terrorismo? Si hay un miedo al terrorismo, normal. O sea, estamos hablando de un grupo terrorista, punto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. A mí me da gracia, como mucha gente dice, no, se logró aniquilar a Al-Qaeda. No, Al-Qaeda existe. Todavía hoy existe Al-Qaeda. Con menos fuerza, pero existe. Y hay otros grupos en la región. Estamos hablando de Hamas, estamos hablando de los terroristas del cono de Arabia Saudita. Es decir, hay otros grupos terroristas más conocidos, menos conocidos, que ahora de pronto con los talibanes en la presidencia y al frente de un país
con toda la ayuda que se le está dando de estos países, de Irán, de Pakistán, de Arabia Saudita, de Qatar, donde está también uno de los brazos políticos de los talibanes. O sea, con toda esa ayuda, eso hace muy peligrosa, muy peligrosa la posibilidad de un reavivamiento del extremismo islámico en este caso, porque estamos hablando de que hay puntos de control, de conexión entre todos estos grupos terrible, ¿no? en ese caso. ¿Retorna entonces el terror a Afganistán y al mundo con los talibanes allí en Kabul? Pues el terror internacional nunca ha parado. Nunca ha parado, exacto. Y sí, hay una posibilidad de que vuelvan a tener ahí un sitio en donde repararse y estar más tranquilos. No estoy muy segura que esto va a pasar, porque yo creo que los talibán, a pesar de todo, necesitan una cierta colaboración. Y tranquilidad. Para poner una estabilidad en Afganistán tal como ellos se la imaginan. Y yo creo que eso de decir, bueno, lo del terrorismo, vamos a tientas, vamos despacio, porque nosotros queremos gobernar como entendemos nosotros. A lo mejor ahí... Son dispuestos a hacer un sacrificio y dicen, bueno, por lo menos los tenemos ahí poco vistos, a escondidas un poco y no de forma así muy clara como fue en el pasado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que puedan cambiar, que puedan haber aprendido de sus errores? No lo creo. No. ¿Y crees que el terror entonces se va a imponer allí en Afganistán? Sí, si no hay controles, si no hay un gobierno que tiene interés en controlarlo y habrá, sí. ¿A qué le temes tú? ¿Qué es lo que más le temes con los talibanes allí en Afganistán? La situación de las mujeres. ¿Es lo más preocupante para ti? Absolutamente. Sí, y me imagino que de los niños también, ¿no? Claro, sí, a los niños también, porque si no pueden ir a la escuela, porque cuando los talibanes estaban hasta 2001, los niñas no pueden ir a la escuela a partir de los... tiene 8 años. 8 años. No pueden irse, entonces esto es lo más que yo temo. Bueno, esperemos que la comunidad internacional logre hacer algo en Afganistán, pero de una manera pacífica, por lo menos. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un tema muy largo. Le pedimos que participen en nuestra encuesta en YouTube, en el canal de DW en español y, por supuesto, que nos escriban a nuestras redes sociales. Con esto terminamos. Hasta luego.